En esta grabación vamos a revisar o analizar algunos conceptos básicos sobre secciones cónicas que nos va a permitir hacer el reconocimiento del lugar geométrico, así como de algunas características. Yo analizo el tema de secciones cónicas a partir de geometría y no tanto de álgebra, aunque el álgebra está involucrada, porque estamos trabajando en realidad con el tema de geometría analítica. Para poder hacer nuestros análisis de forma correcta y poder justificar nuestras fórmulas, necesitamos primero recordar definiciones sobre distancia entre puntos, cómo se calcula, y el teorema para calcular la distancia entre una recta y un punto para que resulte más fácil. En el área, o más bien en el tema de distancia entre puntos, es importante recordar que si yo tengo un punto A de coordenadas x1 y y1 y un punto B de coordenadas x2 y y2, entonces yo puedo calcular, poniendo una regla, la medida que hay desde el punto A hasta el punto B, la distancia, usando una regla. Esa distancia debe coincidir con la aplicación del teorema de Pitágoras. Esto lo vimos en matemática general. Y entonces nosotros podemos ver que al calcular la distancia del punto A al punto B, siempre podemos formar un triángulo rectángulo, donde el cateto horizontal, digámoslo así, es la diferencia de las coordenadas en X y el cateto vertical es la diferencia de las coordenadas en Y. Entonces podríamos decir que el cateto horizontal mide igual que x1 menos x2 o x2 menos x1, como lo queramos decir. En realidad es el valor absoluto de ello, pero el cuadrado hace que no haga falta. Y en la medida del cateto vertical de ese triángulo sería la diferencia de las coordenadas en y. Entonces podría ser el valor absoluto de y1 menos y2 o el valor absoluto de y2 menos y1. Pero como la fórmula tiene un cuadrado, no hace falta colocar ese valor absoluto. Si sabemos eso, entonces se tiene que cumplir que la distancia de AB, por ser la hipotenusa del triángulo, debería de ser igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la suma de cada cateto. De ahí es que se deduce la fórmula de que la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado nos debería dar igual a la medida de AB. Por otro lado, para poder calcular la distancia entre una recta y un punto, básicamente lo que tendríamos que hacer es averiguar dónde se proyecta el punto sobre la recta, de tal manera que nosotros tengamos un segmento de recta perpendicular del punto a la recta, y sería ese segmento perpendicular a nuestra recta. Para que los cálculos sean más sencillos, tenemos una fórmula para no tener que hacer ese cálculo de averiguar la recta perpendicular, buscar el punto de intersección y calcular la medida. En su lugar podríamos decir que si yo tengo un punto A de coordenada x1, y1 y una recta en la forma canónica, es decir, la que está igualada a cero, que es de la forma entonces a por x más b por y más c igual a cero. Observen que no está en la forma mx más b, ni tampoco está en la forma punto pendiente. Tiene que ser en esta forma específica. La forma ax más by más c igual a cero. Si la recta está en esta forma, que llamamos forma canónica, entonces la distancia de esta recta a este punto se puede calcular haciendo esto. Lo primero sería calcular una fracción donde el numerador es igual al valor absoluto de reemplazar el valor de x y de y en esta estructura. Entonces vamos a poner a y en lugar del x vamos a reemplazar el x del punto, más b y en lugar de multiplicar por y vamos a multiplicar por el y del punto y le vamos a sumar c. Eso es lo que forma el numerador. El denominador, por otro lado, sería la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, donde a es el número que multiplica x y b es el número que multiplica y. Haciendo eso, entonces la distancia del punto A a la recta L, pues como les dije, sería simplemente igual a usar esta fórmula, que es el valor absoluto de la recta AX más BY más C, pero reemplazando ahí el X y el Y por el X y el Y del punto, y dividir eso entre la raíz cuadrada del coeficiente de X al cuadrado más el coeficiente de Y al cuadrado en la ecuación de la recta. Teniendo esto en cuenta, debemos de pensar ahora que para poder hablar en geometría analítica de una figura geométrica en particular, esta figura se puede describir por medio de alguna operación o por medio de alguna propiedad algebraica. Por ejemplo, nosotros sabemos que un círculo es el conjunto de puntos que están a la misma distancia del centro y que esa distancia fija la llamamos radio.
Esa es una definición de lugar geométrico. El lugar geométrico se define en general como el conjunto de puntos que cumplen una condición o una propiedad geométrica, que puede ser representado mediante una ecuación algebraica o una ecuación vectorial. En la primera etapa del curso nos vamos a preocupar por las ecuaciones algebraicas, pero cuando entremos a la parte de cálculo superior que corresponde a la forma vectorial, como las derivadas parciales y el gradiente, o a la integral de línea y a la integral de superficie y flujo, es probable que vayamos a hacer el cambio en lugar de tener una ecuación algebraica normal por medio de una ecuación vectorial.